La arteria aorta y la pulmonar. ¿Y cuál es el otro grande vaso? Por las venas cavas. Entonces, realmente, esos son los grandes vasos. Entonces, vamos a eso. Primero, la persistencia del conducto arterioso. ¿Ustedes recuerdan qué es el conducto arterioso? O también le llaman ductus arterioso o conducto aortal. ¿Saben qué es eso? Que así como las dos aurículas necesitaban comunicarse, porque recuerden que la sangre no puede ir a pulmones, ¿quién comunica esto? ¿Usted está comunicando a quién? La arteria aorta con la arteria pulmonar. Estas son congénitas. Pero todavía estamos en congénitas, mi amor. Los grandes pasos. Ya estos dos, pero en los grandes pasos. ¿Sí? Pero estamos en congénita, no hemos pasado a adquirido. Ya ahora sí. Esta es que falla ¿qué? Que persiste esa comunicación de la arteria aorta con la arteria pulmonar en el callado de la aorta. Ahí donde está el callado de la aorta, que se une la aorta y está muy cerquita de la arteria pulmonar, ellas dos se comunican. Y esto nace el perrito, el que sea, y se siguen comunicando. Entonces, ¿eso qué ocasiona? ¿Qué ocasiona? Que la sangre se vaya al pulmón. Falla en el cierre, ¿no? Y entonces persisten neonatos que ya lo sabemos. Entonces hay una alta presión ¿de dónde? Del ventrículo izquierdo. De la sangre se va a desviar de la aorta hacia la pulmonar. ¿Sí? En vez de esa sangre irse por la aorta, por donde debe irse, por la aorta, se va ¿hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Disminuye, como dice ahí, la circulación mayor. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Como esa sangre no puede salir, se hipertrofia. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y también la arteria pulmonar, ¿sí? Porque está recibiendo mucha sangre. ¿Sí? Y entonces también va a haber hipertrofia y hipertensión ¿de quién? Del ventrículo derecho. Y otra vez, ¿qué es lo común de estas patologías? ¿Qué es lo común? Pues cianosis, lo repiten a toda hora. ¿En qué pacientes? Neonatos. Entonces, muy fácil esto. Ojo, porque si en el examen sale conducto aortal o ductus arterioso, es lo mismo que persistencia del conducto arterioso. Pero se va a preguntar persistencia. O el conducto aortal. Es que en medicina humana lo llaman más a veces conducto aortal. Pero también estudiamos medicina humana, ¿cierto, profe? Que también estudiamos medicina humana. Y qué pena con ustedes, aquí hay una tareita, pero esta ya la saben. Esta es una tareita. ¿Qué es eso de transposición de los grandes vasos? Recuerden que hay, como así mismo hay transposición del corazón, recuerden que hay, que lo vamos a ver por allá ahorita más adelante, que el corazón a veces no está en su lugar, sino en la vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que en vez de estar hacia el lado izquierdo, está hacia el lado derecho, que eso es lo que llamamos para allá más adelante de estocable. Que eso que pasa con el corazón también puede pasar con quién, con la arteria aorta y con la arteria pulmonar. ¿Qué puede pasar? ¿Por dónde debe estar la arteria aorta y por dónde debe estar la arteria pulmonar? Entonces, que anatómicamente ellas deben tener su posición. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay individuos o pacientes que nacen con eso invertido. Y hay una que se llama corregida y otra no corregida. Entonces, ¿en qué consiste eso? Eso es lo que van a consultar ustedes. Ya. Bueno, entonces estamos en los grandes pasos. Sigamos con defectos congénitos. Entonces, ¿la corregida qué ocurre? Lo que estábamos diciendo ahorita, que el propio animalito prácticamente ¿qué? Resuelve su problema. Y entonces no habrá problema de hacer nada. En la no corregida, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que pasa? Porque ellos van a decir, cuando lean la teoría, vean, sí, es que la arteria aorta va por el lado izquierdo, por el lado derecho. Profe, ¿qué libro o en qué parte nos recomienda usted para consultar eso? En el libro de la doctora Gloria Ferreira, la patología, ahí está. Pero lo que no está ahí es qué hacer con la no corregida. Ahí no le dice, si el paciente tiene eso, entonces el paciente se va de cirugía, o hay que decir que se muere, que no hay nada que hacer.
¿Qué hay que hacer? Eso no dice. Entonces eso hay que consultarlo. Como por ejemplo, si sabía eso de que si cuando estamos viendo con las anemias o cuando estamos viendo con la leucemia, ahí tiene el pacientito con leucemia, no tiene nada de glóbulos blancos, tiene una leucemia de ese tipo macrocítica o cualquier cosa de esas. ¿Qué hay que hacer con ese pacientito? Entonces uno dice, bueno, si hay relación costo-beneficio o si el dueño paga, pues le hago un trasplante de médula ósea. Y si no responde el trasplante de médula ósea, ¿qué seguiría? ¿El antibiótico qué es? No, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? Yo creo que yo debería hacer matarife más bien. Estas terceras se llaman complejas, estas ya son las complejas. ¿Por qué son las complejas? Porque aquí hay una revoltura de todo. Aquí está afectado el corazón y los grandes vasos. O sea que esta es demasiado triste. La primera se llama tetralogía. Recuerden que tetra es 4, tetralogía de Fallot. O sea, son 4 defectos. Y se presenta en quienes, ojo también los pacienticos en los que se está presentando esto, ojo con los pacientes, con las especies. En este caso, perritos y bovinos. ¿Cuáles son los 4 defectos que tiene ese animalito? Primero, estenosis de la arteria pulmonar. ¿Y eso qué ocasiona? Disminución de la sangre oxigenada del pulmón. Bueno. O sea que cianosis otra vez. Muy bien. Descomposición de la arteria aorta, que también cianosis. Defecto del septo interventricular, que ya lo vimos. Y todas esas ocasionan, como siempre lo hemos visto, una hipertrofia del ventrículo derecho. Y eso, como dice ahí, secundaria a los demás defectos. Esta es la tetralogía de Fallot. ¿Qué pasa con un pacientico este? Prácticamente no hay nada que hacer. ¿Se morirá en cuánto tiempo? Media hora. ¡Boom! Bueno, digamos media hora, pero hay otros que han alcanzado a durar casi una semana, otros que de pronto hasta 2 o 3 semanas han alcanzado a durar con todos estos defectos. Bueno, esa es la tetralogía de Fallot, pero también está el complejo de Eisenmenger. Este complejo es que esta misma menos quién, menos la estenosis de la arteria pulmonar. O sea, son 3 defectos. Y aquí está el ectopia cortis, que es lo que estábamos diciendo ahorita, estocardia del corazón. Que en vez de estar en el lado izquierdo, como sabemos todos, está hacia el lado derecho. Entonces, leer también esto un poquito. ¿Qué pasa si tienes y en qué pacientes da eso? Si eso da más en vacas, en caballos, en perros, en cerdos, en cuáles. Profe, pero díganos pues una cosa que nos da el libro de Ferreira. Lo que estamos diciendo. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Lo que yo les digo, lo que yo les pregunto a veces en el examen. Ahí tienes paciente con esta sintomatología. ¿O cuál es la sintomatología para que usted sospeche? ¿Cómo haces el diagnóstico? ¿Y qué hacer con eso? O sea, ya ir pensando qué es. Antes de que lleguen a medicina interna, o a medicina y a clínicas. Cosa que cuando lleguen allá, ustedes ya puedan de tú a tú hablar con ese pro. Mire, cuando nosotros vimos patología, vimos la enfermedad, vimos cómo diagnosticarla, vimos cómo era la sintomatología, vimos cuáles son los pacientes que más le dan y así hacemos el diagnóstico. Y el tratamiento, más o menos incluimos esto. Ahora sí, por favor, ¿cuáles tratamientos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Y ese pro le decimos cuáles. ¿Listo? Para eso existe esa otra materia. Porque aquí no le podemos decir todo, yo no lo puedo decir todo. No, lo que yo le digo, profe, es que nos diga dónde consultamos, que no sea solamente el libro de Ferreira. Eso ya medicina, las muy buenas, hay como unos 10 o 12 ya libros completos y en pequeños. En grandes animales hay apenas como 4 o 5 libros de pura medicina. Todos esos libros están en la Universidad de Antioquia, es el nombre. Tan querido tu profe. Allá está. En Guerrero, allá los he visto. Muchos de esos los hemos leído, muy buenos todos. Hay algunos que están en inglés, otros sí, hay como 6 en inglés y otros... En grandes no hay sino 4 y 3 son en inglés. Es eso, hay que ser honestos. Todas esas cosas lo más vienen en inglés. No sabemos hablar español. Entonces, ojo con estas dos, ¿qué? Congénitas complejas. ¿Cómo será ahí qué? ¿Qué pasa cuando un paciente no tiene esto? Pues
yo creo que hay que ser muy honesto con el dueño de esa mascotita. Que no, que ahí prácticamente mejor que la perrita y el perrito vuelvan a jugar y que tengan cachorritos, y pero que no vuelvan a tener una cosa así tan triste como esta. Sí, estas tres cosas, sí, señor. Estas tres cosas. Con una cosa en contra de nosotros, que prácticamente aquí se necesita un especialista en cardiovascular. Porque tenemos que ser honestos. Y un anestesiólogo como usted, tiene anestesia. También, también, para que ese paciente aguante todo eso. Con otra condición, a veces se necesitará que haya un equipo que reemplace el corazón. Porque de pronto habrá que parar el corazón, como que hacer unos injertos y que hacer un poco de cosas. O sea, es una cirugía que yo no creo que... Sale más barato luego. Veterinaria, yo no creo que nadie se somete a hacer eso. El que lo hace, el que bien. Muy loco. Ah, que era un mago. Un mago. Que lo hay luego. Bueno, seguimos. Bueno, compañeros, ahora sí estamos viendo por ver al bendito corazón. Ahora estábamos mirando que los ventrículos, ¿recuerdan? El derecho y el izquierdo, veíamos algo de la válvula, veíamos el eficaz, y ahora sí estamos viendo bien el pericardio. Ahora sí estamos viendo muy bonito el pericardio. Tenemos muchas patologías aquí en el pericardio, también en el miocardio. De hecho, hay más en el miocardio, pero vamos a verlas con despacio. Entonces, parece que hemos terminado hasta acá, ¿cuáles? Las congénitas. Parece que vamos a seguir con las Adquiridas. Miremos si es cierto. A mí no le hacemos la intrusión para hacer luego un descansito. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, pero una cosa interesante, ¿qué será esta cosita que va por el pericardio? ¿El nervio qué? ¿Será el frénico o el nervio qué? El vago. Eso, el vago. El vago. Entonces, vamos a hacer estas dos diapositivas para hacer un descansito. ¿Les parece? No, más. Ya, 2 o 3 minutos. No tiene nada. Compañeros, antes de esto, recordemos otra vez a ver si nos las aprendimos. ¿Cuáles son las congénitas? Entonces vimos el defecto de la fosa vagal, el defecto del septo interventricular o enfermedad de Royer. Vimos existencia del cuarto arco aórtico. Vimos de estenosis y deficiencias de las dos válvulas, de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar, los quistes hemáticos. Vimos, y ya las terceras, las más tristes y las más duras, las complejas, que la tetralogía de Fallot, desde Eisenmenger y por último vimos y vimos también la destrocardia del corazón y la desproposición de los grandes vasos que quedó de consultas, ¿no? Que quedaron de consultas. ¿Estamos? Eso era todo congénito. Ahora siguen las adquiridas. Eso. Y estas adquiridas comenzamos por qué capa? Por el pericardio. Entonces, patologías del pericardio. Ya muchas de estas las hemos escuchado. Es que prácticamente todas estas las hemos escuchado. Que un hidropericardio. Eso todos lo sabemos. Hidro es que agua. Entonces, es que una acumulación de líquidos. ¿Y por qué se da esa acumulación de líquidos en esa capa, en el pericardio? Generalmente por enfermedades sistémicas, generalmente. Y entonces lo que ocasiona una anasarca, y otra vez que vimos por allá ahora rato que habían patologías que terminaban en insuficiencia cardíaca congestiva y por enfermedades caquetizantes. ¿Cuáles son las caquetizantes? ¿Y por qué enfermedades caquetizantes o déficit nutricional ocasionan un hidropericardio? ¿Quién me explica por qué una enfermedad caquetizante termina haciéndome un hidropericardio? Fácil, porque si está desnutrido, ¿qué es lo que no está entrando a las células? ¿Qué tipo de nutrientes nos interesa? Proteínas. Siempre que estemos hablando de esto, las más delicadas son las proteínas. Y las proteínas las requerimos en qué momento, en qué caso es fundamental en la célula, para mantener ¿qué? La presión osmótica.
O sea, cuando se acumula mucho líquido en una gran cavidad, como abdomen o como tórax, eso ya lo llamamos anasalca. Cuando es muy localizada, son edemas. Edemas siempre. Anasalca es acumulación de líquidos en cavidades muy grandes, por ejemplo, en cavidad abdominal o cavidad torácica, o en cavidad pélvica, en las tres cavidades más grandes, que son esas, abdomen, tórax y pelvis. Bueno, eso es hidropericardio, entonces es muy fácil. Ya saben por qué dan. ¿Por qué dan? Entonces dan por enfermedades sistémicas, dan por la insuficiencia cardíaca congestiva y por enfermedades caquetizantes o déficits nutricionales. El hemopericardio, vemos que Sangre. Entonces sangre que se acumula en el pericardio. ¿De dónde viene esa sangre que se acumula ahí en el pericardio del corazón? Por aneurismas, cuando hay una ruptura de un aneurisma. O también, ¿por qué? Ahí no está. ¿Por qué también? Por traumas. También porque podría haber hemopericardio. Entonces, traumas por esas hemólisis que decíamos cuando vimos por allá, hemólisis, todo eso podría generar hemopericardio. Y está relacionado generalmente con las arterias coronarias o ¿qué? Izquierda y derecha, sobre distensión de esas dos aurículas o ruptura de esas aurículas, que es muy raro, pero puede ocurrir. Eso es el hemopericardio. Entonces, lo más que se ha visto es con esos aneurismas que se Recuerden que esos aneurismas que realmente dan en arteria aorta o en arterias mesentéricas, pero más en aorta, por eso es muy cerca a toras, se rompen, digamos, esos aneurismas, esa capa íntima y esa sangre que se queda retenida hacia dónde se va, hacia el pericardio. Y por eso forma hemopericardio. ¿Neumo qué es? Siempre que vamos a aire o gases. Entonces, aire o gases ¿en dónde? En el pericardio. ¿De dónde viene ese gas? ¿De dónde? Entonces, generalmente es externo, ¿a través de qué? De una solución de continuidad. ¿Qué es una solución de continuidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es una solución de continuidad? Se rompe el tejido. Eso, ruptura de tejido, sí señor. Por ejemplo, una herida, cualquier ruptura se forma, es lo que llamamos solución de continuidad. Hay una enfermedad, la RPT, que me puede llegar a ocasionar hemopericardio. ¿Qué es la RPT? Retículo pericarditis traumática, que es muy común en nuestras vacas acá en Colombia, que esas perditas se comen una bolsa, se comen una grapa, una portilla, un cortopunzante, cualquier cosa de esas, y se le produce una RPT, o sea, un trauma en donde en el retículo, recuerden que es el estómago más pequeñito de las vacas, ¿sí? Y que eso comprime o afecta el pericardio, por eso se llama retículo pericarditis traumática. O también, ¿de dónde viene ese gas para que se forme por fermentación de sudados? Entonces, ustedes ya saben qué es un exudado y saben qué es un trasudado. Y si no lo saben, entonces por favor consultar. Diferencia mínima 2 o ideal 5 entre exudados y trasudados. Entonces, hay exudados y hay trasudados. Entonces, por favor, mínimo 2 diferencias entre un exudado y un trasudado. O sea, de dónde viene el uno y de dónde viene el otro. Y eso nos da mucho por cualquier infección. Una infección puede terminar en un exudado. ¿Y los exudados será lo mismo? No. Entonces, consultar eso. Bueno, ¿esto puede durar un animal que es una bolsa? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Si esa bolsa, digamos, se devuelve se va del cardias y se devuelve al esófago y queda, no en el oro no hay problema, puede durar toda la vida con eso ahí. Pero si construye el nasofaringeo, recuerden el nasofaringeo, entonces ahí está ahogado. ¿Cuánto puede durar un animal ahogado? Ustedes ya saben, cualquier paciente, hasta 5 minutos no hay ningún problema. De 5 minutos hacia allá comienza a haber lesión cerebral. Entonces, ¿cómo vas a ver un paciente con una bolsa o cualquier cuerpo extraño en el nasofaringeo? Totalmente ahogado y comienza con los ojos flotados y desesperado. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer? Entonces, primero, moverlo, sacarle la lengua. ¿No lo he dicho? ¿Y eso cuánto te puede demorar en esas cositas? Máximo 1 minuto, porque acuérdate que puede comenzar a haber daño cerebral. Entonces, máximo 1 minuto. Si es medidas de urgencia no le sirvieron para nada,
cirugía. ¿Qué cirugía hay que hacer? Eso sí es lo que no está escrito en el libro de la doctora Lorena Reina, ni nada de esas cosas. ¿Qué hay que hacer ahí? Traqueotomía. Que es muy sencilla, simplemente es incidir bien, separar los músculos de la tráquea, que simplemente hacer divulsión, no hay que incidirlos, simplemente los separa, buscas entre el tercero y quinto anillo, lo buscas y metes cualquier cosa, lapicero, un pitillo, un tubo, cualquier cosa, que por ahí entre ahí y se salva la vida. Y luego ya así con toda calma, miras a ver si haces una laparotomía y sacas esa bolsa. ¿Listo? Si el animal amerita eso. Porque si es una vaca de 4 o 5 millones, ya tú miras a ver si te metes en el cuento de la laparotomía para sacar esa bolsa. Pero si es una vaca donadora que vale 80, 100, 200, 300, 500 millones, yo creo que sí hay que hacerle la laparotomía y mucho más. ¿Cierto que sí? Eso. Y eso no está escrito en el libro de la doctora Gloria. Y en el otro caso, se la montó pues. Eso. Son animales que realmente no convierten bien o no producen buena leche. Se quedan sostenidos. Aunque también va a depender mucho del tamaño de la bolsa y de qué parte está afectándose, porque generalmente esos se forman ahí teolitos o se forman cuerpos extraños pues en los preestómagos y a veces no pasa nada. Y queda una bola ahí, toda ahí, que luego cuando hay las necrosas es que tú la pillas, o en el matadero, ¿cierto? Pero depende de esa bola, porque se imagina esa bola en el esfínter pilórico. ¿Qué Lo pasa? obstruye. ¿Y esa, cómo será la condición corporal de esa vaca o de ese toro? Mala, muy mala, por mucho, 1,5, 1,8, 2, no pasa de 12. Muy bien. Este corazón de yeso, ojo, lo vemos con mucha frecuencia aquí en aves, porque en ellos ese ácido úrico, recuerden que ellos no secretan amoníaco, como los mamíferos, sino ácido úrico. Entonces esos son unos cristales en la cloaca. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso es muy... ¿Y por qué ocurre? Porque en la dieta se le da mucha proteína. A las aves generalmente no se puede pasar del 22%, y el pollo del 18% de proteína del concentrado, y a veces le invierten. Entonces, ¿qué ocurre? Porque engordarlo muy rápido, le dan mucho concentrado, mucha proteína, y entonces producen, ¿qué? Corazón de yeso. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que se llama uricosis o gota visceral. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la que sigue y hacemos el ejercicio. Porque hasta acá queda, esta les va a salir en un apareamiento. Entonces sale neumopericardio, ¿qué entidad? Hidropericardio, ¿qué cosa? Corazón de yeso, ¿qué cosa? Por la voz. Están ahí. ¿Cuál de esas será la más delicada ahí? ¿Cuál será la? ¿El ego? Neumopericardio. El neumo. Gira, debe estar ahí, pero aquí. El emo y el emo. El emo, ¿cierto? Porque implica que rupturas de esos aneurismas que generalmente son mortales. Porque se imagina un aneurisma que se rompa la arteria aorta. No solamente vamos a encontrar sangre en el pericardio, vamos a encontrar sangre en onda. Toda la cavidad torácica. Prácticamente, como es tanta sangre y con tanta presión, ese paciente se nos va a ir de tiempo. Muy rápido porque es muy difícil encontrarla. Minutos a horas se va.